Derecho administrativo, procedimiento administrativo sancionador y gestión pública. El día de hoy vamos a tener la sesión número 7 correspondiente al tema análisis del procedimiento administrativo y sancionador. Muy bien. Para lo cual vamos a revisar un primer video en donde nos va a dar unas pequeñas nociones, ¿no? Y ya luego ustedes, después de la sesión, lo revisan también detenidamente y responden unas preguntas para saber en qué nivel de conocimiento están, ¿ya? Muy bien, entonces voy a proyectar el video. Un momento, por favor. Bienvenidos al canal EGACAL. ABC del Derecho, entrega número 134, el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es el procedimiento administrativo sancionador? Es aquel que tiene como finalidad determinar si un administrado, previo ejercicio de su derecho de defensa, ha incurrido en infracción administrativa. Se encuentra regulado por lo dispuesto en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que se aplica supletoriamente respecto a aquellos procedimientos sancionadores regulados en normas especiales. ¿Cuáles son sus características más relevantes? El procedimiento administrativo sancionador se caracteriza por: puede ser promovido por una denuncia, una fiscalización o el mandato de un superior. Se inicia de oficio con la respectiva resolución. Debe informarse a los administrados de los hechos que se le imputen, la calificación de las infracciones, las sanciones que se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye a tal competencia. Debe diferenciarse en su estructura entre la autoridad instructora y la que decide la aplicación de la sanción. Debe otorgarse al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa correspondientes, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. Si apela el administrado, la sanción a imponerse en segunda instancia no debe ser mayor a la ya impuesta. El procedimiento sancionador caduca a los 9 meses de haber iniciado. La potestad de una entidad para sancionar puede ejercerse en el plazo que establecen las normas especiales. Si ello no ocurre, debe aplicarse el plazo de 4 años. ¿Cómo se aplica el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto a los procedimientos sancionadores regulados por normas especiales? Las disposiciones de dicha norma disciplinan la facultad que se atribuye a las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. Sus disposiciones se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios. Dichos procedimientos deben cumplir necesariamente con los principios de la potestad sancionadora administrativa establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Finalmente, la potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por su propia normativa. Y dinos, ¿te encuentras de acuerdo con las disposiciones del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto a la tramitación del procedimiento sancionador? Escríbenos, que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios. Recuerda que otros temas relevantes. A ver, me confirman, por favor, sí, se está proyectando, ¿no? Diapositivas. Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, ya hemos visto este pequeño video introductorio. Al momento de culminar la sesión, responden estas preguntas, ya, de las cuales, ¿no? Están en el video, ¿no? ¿Qué es el procedimiento administrativo sancionador? ¿Cuáles son sus características más relevantes? ¿Cómo se aplica el texto único ordenado de la Ley
del procedimiento administrativo general respecto a los procedimientos sancionadores regulador por normas especiales. Y esto ya una opinión más propia, ¿no? Se encuentran de acuerdo con la disposición del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a la tramitación del procedimiento sancionador. ¿Por qué? Entonces, este enlace, este link del Padlet, ya le voy a pasar a la comisión organizadora para que de una u otra manera ahí saber si realmente se ha entendido o no se ha entendido el video. Muy bien, continuando, vamos a hacer una breve introducción, ¿no? ¿Qué es el procedimiento administrativo sancionador? Hay que tener en cuenta que es el mecanismo mediante el cual las entidades públicas ejercen una potestad sancionadora frente a las conductas que vulneran el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en caso de la potestad sancionadora, ya se le ha insertado, por así decir, a las administraciones públicas para que puedan ejercer ese derecho, ¿no? Está dentro de la normativa legal si es que evidencian que algún administrado ha incumplido algún tipo de deber, ¿no? Deber que tenía que tener. Otro aspecto importante es no solo se trata de un castigo, hay que tener en consideración ello, sino también es un proceso que busca garantizar el cumplimiento fiel de las normativas y también de prevenir nuevas infracciones y tener que restaurar el orden público administrativo. Entonces, ya en una sesión anterior seguramente ustedes han visto a qué se refiere, ¿no? El procedimiento administrativo y ahora ya estamos con algo más específico que es el sancionador, el PAS. ¿En dónde está normado? Actualmente en el Perú está normado en la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444 y de igual manera también cada sector tiene, ¿no? Tiene su normativa de manera más específica para que estos organismos fiscalizadores puedan cumplir con sus deberes, ¿no? Y también su correcta aplicación asegura que las sanciones no sean arbitrarias, sino que estén dentro de una normativa jurídica de manera justa, razonable y de todas maneras que se siga el debido proceso. Y ahí tenemos el texto único ordenado. Otro aspecto importante es considerar la Constitución Política del Perú, ¿no? Actualmente estamos con la del año 1993, en donde en su artículo 2, inciso 23, reconoce el derecho a la defensa y al debido proceso que toda persona tiene. Entonces, ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y en el artículo 139, en el inciso número 3, también nos garantiza que toda resolución debe estar motivada y debe respetar el debido procedimiento, ¿no? Ya más adelante vamos a estipular cuáles son esos procesos y también qué significa que la resolución debe estar motivada, ¿no? Son aspectos muy esenciales que en nuestra Carta Magna lo señala. De igual manera, tenemos nuestra Ley General de Procedimiento Administrativo, en donde el procedimiento administrativo sancionador está estipulado en el título número 4, capítulo número 3, desde los artículos 248 al 259. Y hay que tener en consideración que ha sido modificada por la Ley 30230 y a través del Decreto Legislativo 1272, que de una u otra manera lo que buscan es que se refuerce la transparencia y el respeto a los derechos de todo ciudadano, ¿no? En territorio peruano, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración estos dos marcos normativos muy importantes para que de una u otra manera el proceso administrativo sancionador se lleve a cabo de la manera correcta. El siguiente es Indecopi, ¿no? Acá tenemos también, de cierta manera, normativas a nivel sectorial, ¿no? Entonces, cada organismo, cada entidad, cada administración pública, de acuerdo al sector, también tiene sus normativas más específicas que de una u otra manera señalan qué procedimientos se deben de seguir. En caso del Indecopi, se debe establecer los procedimientos que debe de seguir referente a la defensa del consumidor y a la competencia. En caso de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional, ¿no?, de Fiscalización
temas laborales, tiene que también tener su propia normativa respecto a los planos, respecto a los intervinientes, respecto a los documentos, qué tipo de multas hay, pero todo en materia laboral. En caso de los INERMIN, está referido a todo tema vinculado a la energía y a la minería, ¿no? Este es un sector bastante importante y por lo cual los INERMIN tiene la facultad de sancionar en caso de que vea que alguna empresa ha infringido, ¿no? Ha vulnerado los derechos de los individuos. Tenemos también a la OEFA, ¿no? En caso de que se vulnere, ¿no? La protección y el uso de cierta manera de los recursos naturales que tenemos aquí en el Perú, entonces también garantiza que se proteja el medio ambiente. Y en caso de SUNAS, los servicios de saneamiento, ¿no? Que se deben de garantizar. Entonces, haciendo un breve resumen, en el marco normativo hay que tener en consideración nuestra Constitución Política del Perú, nuestra Ley General de Procedimiento Administrativo y las normativas a nivel sectorial de cada uno de estos organismos que están en la facultad de sancionar en caso de que se evidencie que una entidad o un individuo ha incumplido, ¿no? De cierta manera sus deberes o funciones. Por lo cual, implica que el procedimiento administrativo sancionador es aplicable en diversos ámbitos, ¿no? En materia de consumo, en materia de ambiente, en materia de trabajo, energía, salud, transporte, en materia laboral, ¿no? Entre otros. ¿Cuáles son los principios del procedimiento administrativo sancionador? El primer principio está indicado en el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece los principios básicos y fundamentales. El primer principio es el principio de legalidad. Este principio solo se puede sancionar lo que esté regulado por ley o normativa, ¿no? En esto hay que tener mucho cuidado. Si en la normativa, en este caso, ¿no? Ya un poco más específica, cuando estemos hablando de una municipalidad, tiene que tener sus resoluciones a nivel de alcaldía, ¿no? Entonces, ahí se tiene que normar. Si no se norma, no se puede sancionar, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, entonces. Cuando una municipalidad no puede multar por estacionarse en la vía si no existe ordenanza que lo regule, ¿no? De igual manera, por eso es que si vamos más para casos específicos, la municipalidad de Miraflores, ¿no? Por ejemplo, tiene una resolución en donde norma que se va a multar en caso de que las mascotas, por ejemplo, dejen ahí sus residuos y el dueño no lo limpie, ¿no? Ahí, por ejemplo, quizás multan con una OIT, pero, por ejemplo, aquí en la municipalidad de Huaraz tal vez no se ha normado, entonces no se puede multar algo que no está dentro de nuestra normativa, ¿no? Ya sea a nivel general o a nivel específico que tenemos, ¿no? Si es que no hay una ordenanza que lo regule. Seguidamente tenemos el otro principio fundamental que es la tipicidad. En caso de la tipicidad, significa de que la conducta infractora debe estar claramente descrita en la norma. Tiene que decir de manera literal cuál es la infracción que se ha cometido, ¿no? Entonces, en esa ordenanza, si indica que tirar basura en la calle es infracción, la municipalidad solo puede sancionar esa conducta específica. Entonces, por eso es que hay que ser bastante cuidadosos y minuciosos al momento de la redacción de una ordenanza. En este caso, en el ámbito de las municipalidades, ¿no? Si es que no está tipificado, si no está claro, no se va a poder sancionar. Seguidamente tenemos a la presunción de licitud, que es otro de los principios fundamentales del procedimiento administrativo sancionador. Ahí nos habla de que se presume que el administrado actúa de buena fe hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si un empresario es considerado cumplidor de las normas laborales hasta que Sunafil demuestre lo contrario, ¿no? Y eso es lo que normalmente surge mucho en diversas empresas, ¿no? Entonces, todos sabemos, ¿no? Que la gran mayoría de empresas cumple
con con las bonificaciones, ¿no? Con el pago de los salarios a tiempo y todo ello, ¿no? Sin embargo, puede ser de que SUNAFIL demuestre que no es así. Ahí es donde recién, ¿no? Se estaría, de cierta manera, buscando indicios para poder saber si realmente está o no está cumpliendo sus obligaciones laborales en este caso, ¿no? Sin embargo, si es que no se demuestra todavía ello, tenemos esa presunción de licitud. Seguidamente, otro principio fundamental es la proporcionalidad y la razonabilidad. Estos son aspectos muy importantes que también debemos de tener en cuenta al momento de analizar un proceso administrativo sancionador. ¿Qué significa, no? Que la sanción debe ser adecuada a la infracción cometida. Yo no le puedo, de cierta manera, sancionar de manera muy drástica si tal vez la infracción no ha sido severa, ¿no? Entonces también ello tiene que estar estipulado en sus ordenanzas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de que no se puede clausurar un local por no tener visible un aviso de seguridad, ¿no? La sanción razonable sería solo una multa. Entonces, estos aspectos también hay que tener mucho en consideración al momento de revisar. Se debe de buscar la normativa en donde nos estipule la gravedad de la infracción y seguidamente qué sanción se le va a dar. Y a ello se refiere la proporcionalidad y la razonabilidad que se debe tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto fundamental es el nos bis in idem. ¿Qué significa ello? Que ningún individuo puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Puede ser de que aquí hay un caso, ¿no? De que la OEFA sanciona a una empresa minera por contaminación, sin embargo, no puede volver a sancionarla por el mismo hecho. Una vez, ya no se le puede sancionar por el mismo hecho, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso a veces surge muchas veces, ¿no? En diversos casos que se han suscitado dentro acá del territorio peruano, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado. No se le puede sancionar a una persona dos veces por ese hecho que ya fue sancionado. Entonces, estos principios nos garantizan que el procedimiento administrativo sancionador no va a ser un acto arbitrario, sino jurídicamente válido y justo, porque de cierta manera el administrado ha incumplido con una de sus obligaciones, ha infringido las normativas, no está acatando tal vez algún tipo de amonestación que ha tenido previamente, ¿no? Entonces, estos principios, de cierto modo, protegen al administrado hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo? En este caso hay que tener en consideración que tenemos a tres sujetos esenciales. El primer sujeto es la administración pública. En caso de la administración pública nos señala de qué es la entidad que va a ser la encargada de sancionar ese acto que ha infringido la normativa, ¿no? Tiene su deber de actuar de oficio cuando detecte infracciones y de emitir resoluciones fundamentadas. Como ya se ha mencionado, se detecta la infracción, se busca qué tipo de infracción, cuál es el nivel de infracción que ha cometido el administrado y seguidamente se tiene que emitir los alegatos o los fundamentos por lo cual se le está sancionando a dicha persona, ¿no? Por ejemplo, la SUNAFIL frente a infracciones laborales, ¿no? Entonces, la SUNAFIL es la parte de la administración pública que va a ser la entidad sancionadora en caso de que detecte alguna infracción laboral por parte de una empresa o tal vez por parte, ¿no? Ya sea de sus representantes legales, ¿no? Seguidamente tenemos el administrado. El administrado puede ser una persona natural o también puede ser una persona jurídica que va a enfrentar una posible sanción. Cuenta con derechos, como ya hemos visto, ¿no? Tiene la defensa de prueba, recursos impugnativos, ¿no? La presunción de la de inocencia. Entonces, esos derechos
lo tienen hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, un restaurante que incumple normativas sanitarias, ¿no? En este caso sería una persona jurídica, ¿no? Si es que ahí revisamos quiénes son sus representantes legales, ¿no? Ahí estamos revisando. Muy bien. Seguidamente tenemos a terceros interesados. En este caso son aquellas personas que sin ser directamente sancionadas, ni es la autoridad tampoco sancionadora, pueden verse afectados o beneficiados por el resultado de ese procedimiento sancionador. Ahí tenemos el ejemplo de los consumidores de una empresa que han sido sancionados, ¿no? Por Indecopi por una publicidad engañosa, ¿no? Puede ser de que se les dé algún tipo de indemnización, ¿no? A esos consumidores, pero estos consumidores no han hecho tal vez algún tipo de intervención dentro de este procedimiento sancionador. Sin embargo, van a ser beneficiarios, ¿no? O tal vez son los afectados de este tipo de sanción que se les está imponiendo a esta empresa, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos para poder entender quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo sancionador, si tal vez ha quedado algún tipo de dudas, ¿no? En el caso número uno, una empresa de telecomunicaciones es investigada por Indecopi por cobrar tarifas indebidas. En este caso número uno, detectamos de que Indecopi, ¿no? Indecopi sería la administración pública. La empresa de comunicaciones, ¿no? Sería el administrado. Y en caso de los terceros, ahí de cierta manera no se está detallando, ¿no? De manera tácita, por así decir. Entonces, los interesados van a ser los usuarios afectados, ya que este resultado del procedimiento administrativo sancionador puede derivar en compensaciones o en la devolución del dinero, ¿no? Si es que se identifica que realmente esta empresa ha cobrado tarifas indebidas respecto a sus servicios de telecomunicaciones, ¿no? Ellos serían entonces los terceros interesados. Muy bien. Seguidamente tenemos otro caso. Cuando una empresa incumple normas de seguridad laboral, ¿no? Ese es el caso. En esta situación, los sujetos del procedimiento administrativo van a ser tres también, ¿no? Tenemos a SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que va a representar a la administración pública, ¿no? Que es la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos, ¿no? Laborales y las normativas también, ¿no? Referente a, a esta empresa, ¿no? Y el administrado es esa empresa que está incumpliendo las normas de seguridad laboral, ¿no? Y los terceros o los interesados serían los miembros de un sindicato o también los trabajadores afectados, ya que este fallo puede ordenar mejoras en sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que de cierta manera en este hecho siempre van a intervenir tres sujetos esenciales, ¿no? Tenemos por un lado la administración pública, tenemos al administrado y tenemos a los terceros interesados. Y en este otro ejemplo, en un caso número 3, cuando una municipalidad inicia un procedimiento administrativo sancionador contra un restaurante por la insalubridad, ¿no? Entonces, en este hecho, en esta casuística, se identifica que la municipalidad representa a la administración pública, el administrado va a ser el dueño del restaurante, ¿no? O los representantes legales de este restaurante, y los terceros interesados, ¿no? Serían los vecinos o clientes del local, ya que la decisión final repercute en su derecho a un ambiente saludable y seguro, ¿no? Entonces, de manera resumida, podemos hablar de que hay dos intervinientes directos y hay un interviniente indirecto, ¿no? Que de cierto modo se va a beneficiar o tal vez va a salir perjudicado dependiendo del fallo que en este caso la administración pública indique o precise, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas del procedimiento administrativo sancionador? Tenemos una primera etapa que es el inicio del procedimiento, ¿no? Nosotros para poder, de cierta manera, que se dé el debido proceso,
Se tiene que partir con dar un punto de partida, ¿no? Seguidamente se da la fase de instrucción o investigación. En caso del inicio del procedimiento, nos damos, sí, a ver, uy, a ver. Ya, a ver, me confirman, quizás ha habido un error de... Ahí se puede visualizar, por favor, me confirman. Ya, ahora estoy ya en la tercera diapositiva. No pasa. Uy, a ver. Ah, ya, en todo caso, toda la pantalla. A ver, voy a compartir. Puede ser que por ello. Ya, continuando. ¿Sí se me escucha? Ya, estamos en la... Bueno, haciendo un breve recuento, ¿no? Hablábamos del procedimiento administrativo sancionador, que es un tema muy importante por el cual las entidades públicas ejercen su potestad sancionadora frente a conductas ilícitas o que vulneran el ordenamiento jurídico, ya sean personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Hay que tener en consideración que no es un castigo, sino es un proceso que busca garantizar el cumplimiento de las normativas. Otro aspecto relevante es de que en el Perú este procedimiento está regulado en nuestra normativa de la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, ¿no? Y también otras normativas, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? Tenemos la Constitución Política del Perú y tenemos también a las normas sectoriales, ¿no? En caso de nuestra Constitución Política del Perú, lo tenemos en el inciso 2, en el artículo 2, inciso 23, donde se nos reconoce los derechos de defensa y el debido proceso que debe de seguir este procedimiento administrativo sancionador. Y en el artículo 39, inciso 3, se garantiza que toda resolución debe estar motivada y respetar el debido procedimiento, ¿no? Como ya he mencionado con antelación, en el artículo, por ejemplo, tenemos desde los artículos 248 a 259 de la ley número 2744 de la ley del procedimiento administrativo general, se va a regular todo tipo de normativa respecto a ello, ¿no? También ha sido modificada por la ley 3023.0 y el decreto legislativo 1272. Todas estas normativas refuerzan la transparencia y el respeto a los derechos. Y en caso de las normativas sectoriales, tenemos varias, es decir, dependiendo de cómo o de qué tipo de infracción se ha cometido, ¿no? En caso de que la infracción sea respecto a que no se ha cumplido la defensa del consumidor y la competencia, ahí interviene, en este caso, Indecopi. En caso de materia laboral, el que interviene, ¿no? Es la Superintendencia Nacional de Fiscalización en materia laboral, ¿no? De ahí tenemos en caso de energía y minería, los ENERMIN, en caso de la protección ambiental, la OEFA, y en caso de los servicios de saneamiento, SUNAS, ¿no? Entonces, por cada una de estas entidades se tiene una normativa sectorial que debe de estar bien delimitado qué tipo de infracción se ha cometido y seguidamente la sanción que se va a imponer.
Uno de los principios fundamentales del procedimiento administrativo sancionador es la legalidad, ¿no? La legalidad nos indica que solo se puede sancionar lo que está regulado por ley o norma, por lo cual, en una municipalidad, en este caso, debe de estar bien definido, ¿no? ¿Cuál ha sido la infracción que se ha cometido? Entonces, una municipalidad no puede multar por estacionarse en la vía si no existe ordenanza que lo regule, ¿no? Por eso es importante que al momento de la redacción de la ordenanza se explique tal cual, ¿no? ¿Cuál es la infracción que se va a cometer en caso de que tal vez se haya incumplido ese tipo de normativa, ¿no? Otro de los principios fundamentales es la tipicidad. En caso de la tipicidad, nos precisa que la conducta infractora debe estar claramente descrita en la norma. Tal es el caso de que si una ordenanza indica que tirar basura en la calle es infracción, la municipalidad solo puede sancionar esa conducta específica. Por eso es relevante de que en esa ordenanza se explique tal cuál es la infracción que se va a tener que revisar en caso de que se detecte. Si no está tipificado dentro de la normativa ordenanza en este caso, no se va a poder sancionar. Otro aspecto relevante es la presunción de licitud. Se presume que el administrado actúa de buena fe hasta que se pruebe lo contrario. Eso también es importante. Quiere decir que en caso de que un empresario, en caso de que un empresario es considerado cumplidor de las normas laborales hasta que su NAFIL demuestre que tal vez no lo está realizando, ¿no? Seguidamente tenemos la proporcionalidad y razonabilidad. Es muy importante de que la sanción debe ser adecuada, acorde a la infracción cometida, ¿no? Entonces tiene que haber niveles de infracción, ¿no? Tal vez una infracción leve, moderada, ¿no? Tal vez la fuerte, en donde ahí se tiene que estipular qué sanción se le va a tener que imponer. Entonces, no se puede clausurar un local por no tener visible un aviso de seguridad, ¿no? Tal vez entonces en la normativa el hecho de no poner un aviso de seguridad tipifica tal vez una multa, ¿no? Y referido en materia tributaria estaríamos hablando de la OIT, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Eso también es muy relevante. A veces no se sigue el debido proceso y se sanciona infracciones leves, por lo cual tal vez no ha sido adecuado, correcto, ¿no? Entonces, estos principios fundamentales se tienen que revisar minuciosamente para no incumplir con la normativa, ¿no? Vigente. En caso del not bis in idem, no señala de que ningún individuo puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, ¿no? En caso de que el organismo, la OEFA, sanciona a una empresa minera por contaminación. Entonces, si ya se le ha sancionado por ese hecho, no puede volverse sancionado por el mismo hecho, ¿no? Tal vez otro procedimiento se le está siguiendo, ¿no? O es algo paralelo que se le ha abierto ese proceso. Entonces, hay que revisar muy bien, minuciosamente, cuál es el tipo de infracción que se ha cometido por parte de esa empresa y seguidamente cuál es la sanción, de tal manera que no se repita dos veces una sanción, ¿no? Eso no se puede realizar. Entonces, en resumen, estos principios garantizan que el proceso administrativo sancionador no sea un caso arbitrario, ¿no? Tampoco hay que tener en consideración de que no sea injusto, ¿no? O que vulnere los derechos del administrado, sino tiene que ser de manera equitativa y también razonable, acorde a la infracción que se ha cometido, ¿no? En caso de los sujetos del procedimiento, tenemos a tres sujetos muy importantes, ¿no? En caso del primero es la administración pública, que es la entidad sancionadora, tiene el deber de actuar de oficio cuando detecte infracciones y emitir resoluciones fundamentadas. Entonces, una vez que la administración pública ha detectado la infracción por parte de algún administrado, ahí en esa resolución se tiene que establecer cuáles son los fundamentos que recaen para que se le haya sancionado a dicha persona o dicho individuo, ¿no?
Por ejemplo, en caso de SUNAFIL, frente a las infracciones laborales que tal vez se ha cometido por parte de una empresa. El otro sujeto es el administrado, que es una persona natural o jurídica que va a enfrentar una posible sanción. Cuenta con derechos que ya hemos visto, ¿no? Defensa de pruebas, recursos impugnativos, presunción de inocencia, y en el cual está en la obligación de ser supervisado, ¿no? Por ejemplo, un restaurante que incumple normativas sanitarias. Ese sería el administrado. Y tenemos a un tercer sujeto, que son los terceros interesados, los cuales son aquellas personas que sin ser directamente sancionadas ni la autoridad sancionadora pueden verse afectados o beneficiados por el resultado del procedimiento, ¿no? Tal es el caso de los consumidores de una empresa que ha sido sancionada por Indecopi por publicidad engañosa. Entonces, una vez que se ha hecho el procedimiento, tenemos dos partes, ¿no? Las partes directas e indirectas. Las partes directas sería la administración pública y el administrado. Y de esa resolución que conlleva, van a haber personas que tal vez van a estar vinculadas, pero no están dentro de ese proceso, ¿no? Pero van a ser beneficiadas o ya sean afectadas por dicha resolución que va a emitir la administración pública, ¿no? Entonces acá tenemos un claro ejemplo. Los consumidores de una empresa que han sido sancionados por Indecopi en caso de que se haya detectado una publicidad engañosa. Muy bien, entonces aquí tenemos unos ejemplos didácticos para poder entender estos escenarios, ¿no? Tenemos un caso 1 en donde una empresa de telecomunicaciones es investigada por Indecopi por cobrar tarifas indebidas. Los sujetos del procedimiento son Indecopi, que representa a la administración pública, el administrado va a ser la empresa de telecomunicaciones y los terceros interesados van a ser los usuarios afectados, ya que este resultado del procedimiento administrativo sancionador puede derivar en compensaciones o en la devolución del dinero. Muy bien. Otro ejemplo, otro escenario es cuando una empresa incumple las normas de seguridad laboral. Entonces, en este hecho, los sujetos del procedimiento administrativo sancionador, en primera instancia está la administración pública que va a ser representada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? SUNAFIL. El administrado va a ser esa empresa empleadora que está incumpliendo las normas de seguridad laboral. Y los terceros interesados van a ser los miembros de un sindicato o los mismos trabajadores que han sido afectados, ya que este fallo puede ordenar mejoras en sus condiciones de trabajo, ¿no? Y tenemos aquí un tercer escenario en donde una municipalidad inicia un procedimiento administrativo sancionador contra un restaurante por insalubridad. Entonces, en este caso, los sujetos del procedimiento, en primera instancia, está la municipalidad que representa a la administración pública, el administrado va a ser el dueño del restaurante y los terceros interesados son los vecinos o clientes del local, ya que la decisión que se va a tener en consideración va a repercutir en su derecho a un ambiente saludable y seguro. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento sancionador? La primera etapa es el inicio del procedimiento, ¿no? Y la segunda es la fase de investigación o de instrucción. En el inicio del procedimiento se puede iniciar de oficio, ya sea por la misma administración pública o porque un ciudadano ha hecho la denuncia de esa infracción, ¿no? Entonces, ahí es donde parte el procedimiento administrativo sancionador. Un ejemplo, ¿no? Que normalmente siempre se ve. Cuando un comensal ha acudido a un restaurante, ¿no? Ha pedido su plato, ¿no? Y de cierta manera, cuando ha recibido el plato, quizás por ahí encontró un insecto. Entonces, en primera instancia, seguramente va a reclamar al mesero, ¿no? Sin embargo, no le han hecho el caso oportuno, no le han dado la debida atención, ¿no? Indicándole que eso no corresponde. Sin embargo, este ciudadano le ha tomado fotografías a su plato, ¿no? Va a acudir a la administración pública
correspondiente para que denuncie este hecho, ¿no? Que puede ser a la municipalidad, y de cierta manera ahí la municipalidad, a través de esa denuncia, ¿no? A través de esa denuncia de un ciudadano, que ojo, puede ser una denuncia formal, ¿no? Identificado, puede ser una denuncia anónima. Entonces, cuando se hace una denuncia anónima, la misma administración inicia de oficio el procedimiento. Sin embargo, cuando la denuncia es formal, con todos los datos correspondientes del ciudadano, ahí es donde inicia ese hecho, ¿no? Por lo cual, seguidamente se sigue con la notificación que debe ser clara, indicando los hechos imputados, la norma que presuntamente ha infringido y las posibles sanciones que van a repercutir en caso que se demuestre que realmente el administrado es culpable, ¿no? Entonces, acá tenemos también otro ejemplo, cuando Indecopi notifica a una empresa por presunta publicidad engañosa, ¿no? Entonces, ahí es donde parte el procedimiento. Entonces, ahí hay dos hechos esenciales. Uno puede que la administración pública inicie de manera autónoma, por así decir, de oficio, o ha recibido tal vez la denuncia de un ciudadano y ahí parte el procedimiento, ¿no? Seguidamente se continúa con la fase de la investigación, donde la entidad o la administración pública va a recopilar todas las pruebas y otorga también para que el administrado, en este caso, presente su descargo, una vez que ya haya sido notificado. Se garantiza el derecho de contradicción, quiere decir, ¿no? De que, de cierto modo, este administrado va a tener el derecho de poder dar sus pruebas sustentatorias que desmientan tal vez algún tipo de infracción que ha denunciado un ciudadano, ¿no? Por ejemplo, cuando Sunafil levanta un acta de inspección en una empresa y el empleador tiene 5 días para presentar pruebas de que cumple con las normativas laborales y que tal vez ese hecho o ese proceso administrativo sancionador no está siendo el correcto, ¿no? Por eso siempre se le tiene que dar plazos, se le tiene que notificar al administrado, se le tiene que indicar cuáles son los argumentos por el cual se ha iniciado ese procedimiento administrativo sancionador y seguidamente se espera su descargo. La siguiente etapa es la resolución. Entonces, una vez que ya se ha hecho la notificación, el administrado ha revelado cuáles son sus descargos o respuesta frente al hecho que se le está imputando, sigue la resolución. En la resolución, la administración, en este caso, emite ya una resolución motivada. Motivada significa que debe de estar argumentado, explicado con fundamentos jurídicos, hechos que realmente validen y verifiquen la infracción y seguidamente cuál es la sanción que se le va a imponer. Tal es el caso cuando OEFA emite una resolución imponiendo una multa a una minera por verter residuos en un río, ¿no? Y seguidamente, ¿no? La multa hay que tener en consideración que está en razón de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Depende mucho de ello. Otro aspecto es los recursos impugnatorios. En este caso, tenemos 4 etapas, ¿no? Tenemos las etapas. En estas 3 etapas tenemos la primera, la reconsideración. Puede ser de que el administrado indique de que no está de acuerdo con la resolución que se le ha emitido y por lo cual se le da un plan o se le indica, ¿no? Que reconsidere su decisión, indicando de que hay nuevas pruebas que tal vez desmientan esa versión que se ha dado, ¿no? Entonces se le da una reconsideración. El administrado, en este caso, presenta, ¿no? Su documento indicando la reconsideración de ese fallo de la resolución que se le ha emitido. De ahí tenemos el segundo recurso impugnativo, que es la apelación, donde se va a presentar ya a un ente superior jerárquico, ¿no? Entonces puede ser de que ya no le haya hecho caso, en este caso la SUNAT, ¿no? Puede ser que SUNAT le haya impuesto una multa por no declarar a tiempo su impuesto a la renta a una empresa y esta empresa de cierta manera está presentando sus alegatos, sus respuestas, sus descargos. Sin embargo, sigue todavía en desacuerdo con la resolución de multa que le ha impuesto SUNAT. Entonces ya se va a un ente más superior, en este caso el Tribunal Fiscal, y en el Tribunal Fiscal es donde presenta su apelación. Puede surgir dos escenarios, ¿no? En donde el Tribunal Fiscal le dé la razón a SUNAT
o puede ser que el tribunal fiscal encuentre indicios que tal vez SUNAT no ha seguido con el debido proceso y reconsidere la multa que se está imponiendo y de cierta manera disminuye la multa o en cierto caso se desvirtúa esa multa, ¿no? Entonces ahí es ya la máxima instancia en donde uno puede solicitar que se revise esa resolución de multa. Entonces, si ahí te dan un fallo a favor de SUNAT, ya no se puede, de cierta manera, ir a otra instancia más superior, ¿no? Ahí es donde se va. Y tenemos la tercera, que es una revisión, ¿no? Una revisión. De cierta manera, puede ser de que hayan existido vicios graves en el procedimiento. Tal vez me están colocando una multa, pero no han venido ni siquiera a supervisar mi local, solamente están dando indicios, redacción de parte del ciudadano, la versión del ciudadano, nada más, pero no se han acercado a mi establecimiento a realmente supervisarlo, ¿no? Puede ser de que haya ese tipo de escenario y por lo cual en este caso el administrado puede solicitar una revisión, una reconsideración, pero ahí solamente es ante la administración pública, todavía no ante un ente más superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa apelando ante el tribunal de Indecopi para anular una multa de primera instancia, ¿no? Eso también puede darse el caso. Seguidamente tenemos las medidas preventivas y cautelares. En las medidas preventivas están adaptadas para evitar riesgos inmediatos antes de que concluya el procedimiento. ¿Cuál es? ¿No? Puede ser de que de cierta manera está atentando contra la salud pública, por lo cual estamos todavía en investigación. Sin embargo, hasta que culmine la investigación, por el momento se va a clausurar de manera temporal, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. Entonces, esos son los ejemplos, ¿no? Hay que hacer, son medidas preventivas que de cierta manera previenen, ¿no? Previenen riesgos inmediatos antes de que de cierta manera ya se dé o se emita un fallo final, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. La clausura temporal de un local insalubre, el retiro de productos peligrosos del mercado, la suspensión de una licencia mientras se investiga la infracción, por lo cual este tipo de medidas preventivas o cautelares son solo provisionales y no constituyen sanciones de manera definitiva, ¿no? Entonces, pero eso sí, dependiendo del fallo, puede ser de que realmente evidencien que ese local es insalubre, perdón, y de cierta manera también se ha detectado más denuncias de ciudadanos, entonces esa clausura temporal puede convertirse en una clausura ya definitiva, ¿no? Entonces va a depender mucho. Sin embargo, es lo que se hace por el momento, ¿no? Para evitar que de cierto modo surja riesgos un poco más peores, ¿no? O frenar un poco ahí tal vez algún tipo de derecho que está teniendo, ¿no? En caso de lo que sucede varias veces, ¿no? En el ámbito de transportes, ¿no? Cuando algunos conductores se pasan el semáforo en rojo y de cierta manera, ¿no? Ha ocurrido tal vez accidentes de tránsito, ¿no? Y todo ello. Entonces, por lo cual, ahí la entidad correspondiente suspende de manera temporal su licencia de conducir, ¿no? Porque están viendo de que de cierto modo puede atentar contra la vida pública, ¿no? Y de cierta manera también es parte irresponsable de ese conductor, ¿no? Entonces, como les menciono, esta medida provisional se puede constituir de manera definitiva si se prueba que realmente se ha infringido esa norma, ¿no? La normativa. Otro aspecto esencial son los derechos y las garantías del administrado. Ya todo administrado, ya sea persona natural o jurídica, tiene el derecho a la notificación oportuna y clara. Entonces, el administrado debe ser informado de manera formal de cualquier procedimiento iniciado en su contra. Si es que no se le ha notificado, de cierto modo no sabe cómo defenderse. Y de cierto modo, si tú le estás siguiendo un procedimiento, tampoco va a tener la validez correspondiente ya que no ha recibido esa notificación, ¿no? Por ejemplo, Sunafil inicia un procedimiento contra una fábrica por incumplir normas de seguridad. La notificación debe entregarse al representante legal o en el domicilio registrado, ¿no? En el domicilio fiscal de la empresa. Mientras tanto,
no se le puede, de cierta manera, imponer una sanción porque no ha recibido, no ha sido notificado de manera conveniente, adecuada y por los medios correspondientes. Entonces, por eso es que también nosotros hay que ser bastante cuidadosos. Ya, por ejemplo, en caso de SUNAT, hay que tener en cuenta que ellos tienen su normativa un poco más específica, en donde indica, ¿no? Que la notificación va a ser a través de la clave SOL, de la bandeja de la clave SOL. Entonces, de cierto modo, a veces, ¿no? Hay empresas, personas naturales que indican, ¿no? Pero ¿por qué me están multando si no se me ha notificado? Y a veces ahí descuidamos nuestra bandeja electrónica de la clave SOL, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Dependiendo de qué entidad y sus normativas internas, tenemos que ver qué tipo de, o cuál es el medio por el cual se nos va a notificar dicha sanción, ¿no? O dicha infracción. Porque seguramente te ha llegado una primera notificación de que te van a fiscalizar. Tal vez no has hecho caso. De ahí recién te va a llegar una segunda notificación, no has hecho caso. Y así sucesivamente. Entonces, ahí, por ejemplo, SUNAT sí tendría los medios probatorios indicando de que sí se te ha notificado, sin embargo, tú como ciudadano, como empresa jurídica, no has revisado oportunamente tu bandeja de la clave SOL, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado respecto a ello, ¿no? El derecho a la defensa y a presentar pruebas también es uno de nuestros derechos fundamentales, ¿no? El administrado puede presentar pruebas, argumentos y defenderse durante un procedimiento. Entonces, cuando una municipalidad acusa a un restaurante de no cumplir con las normativas de salubridad, el dueño, ¿no? El dueño tiene el derecho, ¿no? De presentar sus certificados de fumigación, actas de inspección. Entonces, tenemos el derecho. No se nos puede indicar de que ya se te ha impuesto la multa y no tienes ningún tipo de defensa, ¿no? O derecho de dar tu descargo. No, ese es un derecho que no se nos puede vulnerar. Pero hay que tener también cuidado, ¿no? Siempre se nos da plazos. Si se nos ha indicado 2 días hábiles, un día hábil, 5 días hábiles, tenemos que también tener en cuenta ello. Si tú lo presentas después de 10 días, 15 días y ya te has pasado del límite del plazo, ahí sí, de cierta manera ya sería parte del descuido del ciudadano, de la persona, del representante, de la persona jurídica, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta también los plazos. Todo ello siempre va a estar normado, ¿no? El derecho a la presunción de inocencia, ¿no? También significa que toda persona es considerada inocente mientras no existe una resolución firme que determine su responsabilidad. Ello es importante, ¿no? No se nos puede culpar de cierta manera de algo, ¿no? Siempre, siempre va a tener en consideración de que el ciudadano va a ser inocente hasta que la entidad lo demuestre que realmente ha incumplido con algo, ¿no? Con alguna situación. Entonces, una empresa que es acusada de verter residuos contaminantes en un río, hasta que la entidad, ¿no? En este caso el organismo, la OEFA, no finalice el procedimiento y no emita la resolución, la empresa no puede ser considerada culpable. Si bien es cierto, tal vez hay indicios y todo ello, sin embargo, hasta que no existe un documento final en donde ahí sí se estipule que ha infringido y que ha, de cierta manera, contaminado ese río, ahí sí recién es culpable. Mientras tanto, todos somos inocentes, ¿no? Tenemos esa presunción. El otro derecho es el procedimiento motivado y transparente, por lo cual la administración pública debe de actuar con objetividad y sin intereses particulares, ¿no? Debe de supervisarnos de manera objetiva y también evitando la subjetividad y también evitando de que ellos busquen sus intereses propios, ¿no? En caso de que la municipalidad sancione una empresa de transportes, el funcionario encargado no puede ser socio de otra empresa competidora, pues eso comprometería la imparcialidad, ¿no? Y a veces eso surge mucho, ¿no? Hay entidades en las cuales están años en el mercado y puede ser de que se haya fundado recién otra empresa la misma del mismo sector y de cierta manera, ¿no? Ahí para poder perjudicar, ¿no? Y que ya no realice sus actividades mercantiles, ahí yo busco de que se le sancione, ahí sí no estaría actuándose de manera objetiva, ¿no? Entonces siempre se tiene que ver y velar que se cumpla el debido proceso,
de manera transparente, ¿no? Todo tiene que estar publicado. Ahora que estamos con la digitalización y el gobierno electrónico, debe de estar publicado mediante su sitio web, ¿no? Sus redes sociales, ¿no? Si es que así lo amerita, ¿no? Sin embargo, ahí todo documento, trámite se puede realizar por estos medios. El derecho a recurrir la sanción. Todos tenemos derecho a impugnar una resolución o sanción emitida por la administración pública. Ese también es uno de los derechos fundamentales que tenemos todo administrado. No se nos puede, de cierta manera, indicar, no, esta resolución es final. No puedes, de cierta manera, impugnar este documento. No es así, ¿no? Todos tenemos ese derecho y de emitir nuestro descargo. Entonces, un comerciante que recibe una multa de la municipalidad distrital, por ejemplo, de Independencia, por presuntamente no contar con licencia de funcionamiento. Sin embargo, él sí tiene la licencia vigente. El comerciante presenta un recurso de apelación ante el órgano superior de la municipalidad para que revise y anule la sanción, ¿no? Entonces, no se nos puede indicar de que no hay ese recurso impugnatorio. Todos tenemos el derecho de impugnar si no estamos de acuerdo. Y sí tenemos también los argumentos correspondientes que permitan una defensa, ¿no? Respecto a ese procedimiento administrativo sancionador. En caso de las sanciones administrativas, tenemos varios tipos. ¿Ya? Según la gravedad de la infracción, se va a tipificar en la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, ¿no? Y esto aplica para todo territorio peruano. La primera sanción administrativa es una amonestación, que en este caso es una llamada de atención escrita o verbal, mediante la cual la autoridad advierte al administrado que ha cometido una falta leve, ¿no? Te está como que dando indicios, si es que de cierta manera hemos detectado que no estás cumpliendo con esta normativa de seguridad laboral, se te está advirtiendo para que lo cumplas. De no ser así, ya se va a recurrir a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo es cuando Sunafil amonesta a una empresa por no colocar el cartel informativo de seguridad en el área de trabajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa sería una primera etapa. La segunda etapa ya es la multa. Ya se le ha amonestado a la empresa, ¿no? O al individuo. No cambia su parecer, no sigue los procedimientos respectivos. Ahí ya se pasa a la siguiente etapa, que es la multa. En la multa es una sanción pecuniaria que obliga al administrado a pagar un monto económico determinado proporcional a la gravedad de la infracción. Y esto normalmente está tipificado o está acordado según la unidad impositiva tributaria, ¿no? Que para el año 2025 una UIT equivale a 5.350 soles, ¿no? Dependiendo, te pueden decir el 0,05 de la UIT, el 2% de la UIT y así, ¿no? Si nos damos cuenta, las multas siempre van a estar en función de la UIT vigente. En caso de Sunafil, sanciona una empresa con 10 UITs por no cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguidamente, ya el administrado no ha cumplido ni con pagar la multa. ¿Qué se le hace? El decomiso. En caso del decomiso, ahí sí consiste la incautación o retiro de bienes o productos y mercancías que se encuentren en situación ilegal, peligrosa o infrinjan normas, ¿no? En el decomiso, normalmente ya es una etapa en donde realmente se ha evidenciado que estos bienes, productos o mercancías están de cierta manera vulnerando o están alterando la salud, ¿no? Pública, ¿no? Y se ha identificado todo ello. Cuando se dio el caso de que aduanas decomisa ropa falsificada en un operativo de control en la frontera, ¿no? Ese es un caso. Entonces, esa también es una sanción administrativa. La siguiente sanción administrativa es la suspensión de derechos o actividades, cuando no se te deja cumplir con tus actividades cotidianas, porque justamente has incumplido con uno de los requisitos que se te está exigiendo. Entonces, es la prohibición temporal para realizar una actividad autorizada por la administración hasta que se subsanen las infracciones cometidas,
¿no? Y como sabemos, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria es la encargada de velar por la calidad universitaria y actualmente es la encargada de revisar si realmente las instituciones, las universidades cumplen o no cumplen con los estándares de calidad. Entonces, SUNEDU puede suspender, y hemos visto que sí, eso actualmente está sucediendo, ¿no? Que SUNEDU suspende temporalmente la licencia de una universidad por incumplir estándares de calidad educativa. De no ser subsanable esas exigencias que se está delimitando o los estándares que tal vez ellos no están cumpliendo, ahí sí ya se procede con el cierre definitivo de ese establecimiento, ¿no? Entonces, de cierto modo se te está suspendiendo, ¿no? Tus derechos y tus actividades cotidianas, ya que no estás cumpliendo con los estándares que se te está exigiendo. De ahí tenemos otro tipo de infracción que es la inhabilitación. En caso de la inhabilitación es la prohibición total o parcial, ya sea de manera temporal o definitiva, para ejercer el derecho, la función o contratar con el Estado, ¿no? Y eso también surge en caso de las personas, ¿no? O individuos. En caso de que tal vez te han detectado de que estás, por ejemplo, ¿no? Trabajando o has cometido actos de corrupción, ¿no? Por ahí te pueden inhabilitar y ya no puedes ejercer o no puedes trabajar para el Estado como persona natural, ¿no? Entonces, ello también ha surgido, ¿no? Te pueden dar 1 año, 2 años, 3, 10 años, ¿no? De que no puedes trabajar en ninguna entidad del sector público, ¿no? Otro ejemplo se puede dar cuando la OCE inhabilita una empresa proveedora por presentar documentación falsa en un proceso de contratación pública. Entonces, ello también está sancionado. Quiere decir que esta empresa, por haber falsificado estos documentos, ya no va a poder presentarse en ningún tipo de proceso de contratación pública de una entidad que está ubicada en territorio peruano, ¿no? Seguidamente tenemos la clausura temporal o definitiva de un establecimiento. Ahí sí ya es la máxima infracción, por así decir, ¿no? Que se tiene que dar en caso de que el establecimiento realmente está incumpliendo con sus normativas de seguridad o tal vez ha solicitado una licencia de funcionamiento de otro sector y está emitiendo otras actividades, ¿no? Entonces ahí se cierra el local o la instalación, ya sea por un tiempo determinado, de manera permanente, ya que ha incumplido normativas legales, ¿no? En este caso, Digesta es el encargado, el ente encargado de clausurar un restaurante porque se ha evidenciado la insalubridad y el riesgo para la salud pública. Muy bien, entonces aquí les voy a dejar un pequeño video para poder repasar ya todo lo que hemos indicado, ¿no? Con esta parte muy importante respecto al proceso administrativo sancionador, cuáles son los tipos de sanciones, quiénes son los intervinientes, qué tipo de derechos tenemos como administrados, ¿no? Y con ello vamos a ya integrar un poco más los conocimientos. A ver, voy a compartir un momento. Bienvenidos al canal EGACAL. ABC del Derecho, entrega número 33, procedimiento administrativo sancionador, segunda parte. ¿Cómo se clasifican las sanciones? Si bien normativamente no existe una clasificación, a nivel doctrinario se les clasifica en personales y reales. Dentro de las primeras tenemos a la amonestación o a la acuosidad de derechos, mientras que el segundo grupo comprende a la multa o al cierre de un establecimiento comercial. La multa es la sanción que con mayor frecuencia se encuentra regulada en las normas especiales y se expresa en unidades impositivas tributarias. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para graduar una sanción? Inicialmente, cada norma especial
establece dichos criterios. De no ser así, son aplicables los establecidos por el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, entre los que destacan los siguientes: el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la reincidencia, las circunstancias de la comisión de la infracción o la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Si el administrado impugna la resolución que lo sanciona, ¿se puede imponer una sanción mayor? En este caso, la respuesta es negativa. Cuando el infractor sancionado impugne la resolución sancionadora, no podrá determinarse la imposición de sanciones más graves para el sancionado. A esto se le denomina la prohibición de la reforma en peor. ¿Qué es lo que ocurre cuando el sancionado no cumple con pagar la multa impuesta? La entidad administrativa puede iniciar un procedimiento de ejecución coactiva mediante el cual realiza la cobranza de las deudas de los administrados, tanto de naturaleza tributaria como no tributaria. Esto último corresponde justamente al caso de las multas. ¿Es indefinida la potestad administrativa de ejecutar coactivamente una multa? No. La facultad de la autoridad para exigir por la vía de la ejecución coactiva el pago de las multas impuestas por la comisión de una infracción administrativa prescribe en el plazo que establezcan las normas especiales. De no ser así, la prescripción se produce al término de 2 años computados a partir de la fecha en que la resolución administrativa quedó consentida. Recuerda, suscríbete, dale like y activa la campanita. Muy bien, entonces continuando, ahí nos damos cuenta, varias conclusiones podemos sacar, ¿no? La primera conclusión, el procedimiento administrativo sancionador es un instrumento fundamental para garantizar que los administrados respeten las normas, ¿no? Es esa función que se le ha indicado, que se le ha dado a toda administración pública para que pueda ejercer su función de fiscalización y de cierta manera debe seguir una serie de procedimientos y pasos, como ya lo hemos analizado. Seguidamente, su legitimidad se sustenta en el respeto de los principios de la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad y el debido procedimiento que debe de tener, ¿no? Otro aspecto fundamental es de que se garantiza un equilibrio entre la potestad sancionadora del Estado y los derechos de los ciudadanos y las empresas. En caso de los ejemplos prácticos que hemos mostrado en el proceso administrativo sancionador, tiene un impacto real en la vida social, económica y ambiental del país, ¿no? Hay que tener en consideración que todos estos ejemplos se dan siempre en la vida cotidiana, tanto de los ciudadanos como de las empresas, ¿no? Y son hechos que de cierta manera nos afectan a todos como ciudadanos, ¿no? El hecho de que no se nos paguen nuestros beneficios sociales, de que se contamine el medio ambiente, de que no se cumplan con las normas de salubridad en establecimientos, por ahí en caso de algunos establecimientos que expendan o vendan productos vencidos, pirateados, entonces todos esos casos, de cierta manera, sí nos damos cuenta que tiene un impacto real tanto en nuestra vida cotidiana, en el ámbito económico y también en el ámbito ambiental. Por lo cual, el reto actual es mejorar la celeridad procesal, asegurar la uniformidad de criterios en distintas entidades y con todo ello evitar las sanciones arbitrarias que tal vez puedan imponer las diversas administraciones públicas, ¿no? Por eso es que nosotros, si conocemos realmente nuestros derechos y también nuestros deberes, no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? Si tal vez ha habido una equivocación, a veces surge, ¿no? Surge de que de cierta manera ha habido un error o ha habido en caso de la multa, ha sido demasiado alta o ha sido demasiado sancionadora, por así decir, está
muy fuerte, ¿no? Y ha sido una leve nada más la infracción, entonces estamos en nuestro derecho de poner impugnar o de ser el caso de pedir de que otra instancia lo revise nuestro caso, ¿no? De ser necesario. Muy bien, entonces con esta reflexión final estaríamos ya cerrando la sesión de hoy día. Nunca dejes que una dificultad te impida avanzar. Entonces, felicitarlos a cada uno de ustedes por seguir en este diplomado y de cierta manera con ello poder afianzar ciertos conocimientos que tal vez ya lo tienen y de cierta manera ello también nos va a permitir a nosotros conocer tanto nuestros derechos y también nuestros deberes como ciudadanos. Muy bien, eso sería todo por parte de mi persona. Cualquier duda, inconveniente, tal vez inquietud, estoy ahí presta para servirlos, ¿sí? Muchas gracias. Con el ilustre Colegio de Abogados de Ancash. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.